inscritos en este diplomado, entonces podemos empezar la clase el día de hoy. Me presento rápidamente, mi nombre es Luis González Alcaraz, yo soy comunicólogo de la Escuela Judicial Electoral. Mi formación académica, de una vez comparto, yo no soy abogado, tengo una formación multidisciplinar en sociología, ciencias de la comunicación, periodismo, relaciones internacionales, ciencia política. Y mi campo de estudio y de trabajo tiene que ver justamente con el análisis de los fenómenos, de determinados fenómenos comunicacionales y el periodismo en particular como fenómeno sociopolítico. Soy licenciado en comunicación, sí. Tengo una maestría en estudios latinoamericanos con orientación en desarrollo y un doctorado en ciencias sociales, donde justamente he trabajado he investigado temas relacionados con comunicación y periodismo. Así que, bueno, en parte por eso me invitan a participar en este diplomado, porque pues tengo algo de experiencia académica y también como investigador y en el campo profesional en este campo, ¿no? Algunos de ustedes veo que ya los he visto en una edición anterior de este diplomado, cuando todavía no tenía este otro nombre de tecnologías y demás. Alejandra, Mauricio, me parece, no recuerdo quién más. Un gusto volver a saludarles otra vez. Bueno, seguramente ya les habrán contado que básicamente este diplomado se fusionó con otro y entonces es una renovación, una especie de renovación. Tendrá algunas cosas repetidas y tiene unas cosas nuevas y entonces, pues bueno. Caímos en la mercadotecnia. Exactamente, exactamente, Ale. Así que bueno, espero que les sirva, que les sea de utilidad, ¿no? Y que podamos, pues no sé, sobre todo ustedes, actualizar sus conocimientos y nosotros también, ¿no? Quienes han tomado clases antes conmigo en este diplomado o en algún otro sabrán que mi visión o mi postura desde donde yo comparto es, hay un concepto de un autor chileno que se llama En Acción, que parte desde las ciencias de la educación. Él desarrolla este concepto de la enacción señalando que el conocimiento se construye en la interacción, en el momento de la interacción entre dos o más sujetos, ¿no? Y entonces cuando nosotros interactuamos con más personas es cuando nos transformamos, porque es ahí donde por una parte nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos al otro y surge una cosa nueva, ¿no? Surge el conocimiento, el entendimiento, la comprensión. Entonces, desde el constructivismo social también de la comunicación, existe una idea muy parecida a este concepto, que es el de que la comunicación significa básicamente un proceso de interacción donde el significado que surge en la interacción social, ya sea de persona a persona o a través de diversos medios, es en realidad lo que se conoce como el fenómeno comunicativo per se. O sea, la comunicación es la producción del sentido que le damos a la vida, a la existencia, a la interacción social cuando esta ocurre, ¿no? Más allá de que hay, por supuesto, procesos de comunicación, que hay todos, digamos, medios, que se nos ha enseñado que la comunicación es un emisor que emite un mensaje por un canal, por un código, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que esta corriente de la comunicación nos ha enseñado es que la comunicación en realidad ocurre cuando nosotros le damos sentido a algo, cuando algo significa para nosotros, ¿no? O sea, aquello que no significa nada en la construcción de nuestra sociedad o nuestro ser social, pues básicamente ahí la comunicación, nos dicen los constructivistas, no existe, ¿no? O sea, lo que hace la comunicación, lo que es el sentido que nosotros le damos a todo aquello con lo que interactuamos, ¿no? Desde los objetos, las personas, los procesos, las situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde ese lugar me gusta partir. Es lo que quería como subrayar en primera instancia y después, justamente, y es importante para mí subrayarlo porque a lo largo de la clase, me parece que tenemos 2 sesiones, hoy y mañana, pues vamos a ir retomando esta idea de qué es la comunicación, ¿no? Y de por qué es importante mirarla desde ahí como producción de significados. Eso por una parte. Por otra parte, les quiero compartir un tema muy, muy, muy pues personal y una emergencia. No sabía en realidad si entrar a dar esta clase porque durante la madrugada tuve un tema, un problema ahí como no me sentía muy bien de la barriga, por decirlo así.
entonces estoy un poquito como atento. Si tengo que suspender en algún momento, yo les voy a avisar, así que por favor no se me sorprendan, que quede claro de una vez. No estaba previsto, evidentemente, pero entonces no tengo una especie de migraña, no me siento muy bien como de toda la zona esta abdominal, y entonces, pero bueno, estoy haciendo el intento. Si veo que de verdad no puedo, pues ya les aviso y ya mañana recuperamos cualquier cosa que haya quedado pendiente el día de hoy, ¿vale? De entrada, pues una disculpa, también por eso me estaba tardando unos minutos en lo que decidía, sí, no, pero pues ya estaban ustedes acá, entonces me parecía una falta de respeto así, pues aunque no es tampoco una cuestión de no más faltar, ¿no? Ya saben, las cuestiones de salud, sobre todo creo que hemos aprendido algo con la pandemia, que ocurren y se nos presentan y en fin. Eh, pero bueno, creo que puedo hacer el intento. Si veo que no me estoy sintiendo tan bien, pues ya yo les digo y suspendemos y les pido una disculpa enorme por adelantado, si es el caso. ¿Vale? Bueno, mientras haré el esfuerzo. Ok, entonces para empezar y para ir avanzando un poco con el tema de la clase, es qué es noticia, noticiabilidad, periodismo y la relación con la política. Eh, Les comparto brevemente qué es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, entendería que la mayoría de acá están relacionados con el periodismo y la comunicación, o que trabajan o se desarrollan profesionalmente en áreas que tienen que ver con este campo, o estoy equivocado. Si alguien, por favor, no tiene nada que ver con esto, indíqueme para saber también con quién estoy dialogando. Todos son comunicólogos entonces, ¿no? Mauricio, adelante. Yo me dedico más al área electoral, sobre todo al análisis sociopolítico. Ok, ok. Gracias, Mauricio. Sí, buenos días. Igualmente yo trabajo en el Tribunal Electoral y estamos atentos a las modificaciones a la normativa electoral, pero no nos dedicamos a la comunicación como tal. Buenos días, gracias. Gracias, José Ángel. Ana Sofía. Buenos días, yo soy licenciada en Derecho, me dedico al litigio, prácticamente a las ramas, bueno, también en el ámbito electoral, pero laboral, familiar, básicamente. Ok, Gracias. no eres comunicóloga, eso es importante saberlo, gracias. Gracias. Que alguien más por ahí escribió que era estudiante de Derecho. Ok, perfecto, gracias. Raúl, sí. Sí, para comentarle, profesor, buen día, que era yo el que escribió eso. Gracias, Raúl. Armando también. ¿Qué tal? Buen día, maestro, buen día, Buenos días. compañeras, compañeros, su servidor, licenciado en Derecho. Tengo algunos estudios de posgrado en Derecho y por más de 15 años me he dedicado a la materia electoral, asesorando a un partido político. Actualmente me incorporé al gobierno del Estado de México y soy asesor en materia electoral. Gracias. Ok, también eres más del campo del derecho, perfecto. Adolfo no sé, que también es en Derecho. Carmen, también eres licenciado en Derecho, ¿verdad? Darina, licenciada en Derecho. Néstor Enrique, también Derecho. Y Humberto Herrera, licenciado en Sistemas. Qué interesante, Humberto, porque pues justamente tú sabes todo de las tecnologías, ¿no? Entonces, Azair, Ciencia Política, ok. Liliana, licenciada en Derecho. Alejandra, pues licenciada en Derecho y maestra en Mercadotecnia, pero trabaja con comunicación. Ale, ya tu perfil ya lo conozco un poco más. Eres clienta de la casa. Saray de León, licenciada en Derecho, muy bien. Perfecto, entonces veo que no tenemos aquí en realidad gente que venga del campo de la comunicación y eso es súper importante para mí saberlo. Vale, yo estaba partiendo de un prejuicio de que quizá como estaban interesados en este o interesadas en este diplomado, pues estaban más relacionados con ese campo o venían de esa formación, pero bueno, me alegra saber que tenemos un perfil distinto porque eso nos permite tal vez, o a mí me permite ir a las raíces o a la base del tema que queremos ver, ¿no? Entonces, yo supongo ya que a estas alturas del partido, bueno, antes de continuar, yo les decía, lo que vamos a ver en estas dos sesiones es la definición, el concepto, la problematización de qué es noticia, qué es noticiabilidad, y cómo se vincula esto con la política, ¿no? Y el periodismo, y por qué el periodismo es una actividad política.
nos guste o no reconocerlo. Entonces, y también como, ya sea como actores que interactuamos con este campo profesional, o bien como ciudadanos, ciudadanas que quieren o que se vinculan de alguna manera, porque es importante reconocerlos como actores políticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de estos 2 días es esta parte. Por supuesto, vamos a tocar también un poco el tema de las noticias falsas, ¿no? En este contexto de las nuevas tecnologías de la información y qué significa también noticia y noticiabilidad en este contexto de las tecnologías de la información con las que ahora estamos interactuando. Bien, pues si les parece, yo les preguntaría para que empecemos a pensar. ¿Qué es para ustedes una noticia, no? Porque damos muy por sentada la idea, el concepto de noticia. O sea, si yo veo aquí a Néstor Enrique Rivera y le pregunto, Néstor, ¿qué es una noticia para ti, no? Cuando tú en tu vida cotidiana y profesional hablas de noticias, ¿de qué hablas, no? ¿Qué son las noticias exactamente? ¿Qué podemos entender por noticias? Les pregunta Néstor. Sí, gracias. Pensé que era ejemplo, pero está No. bien. Como noticia, pues podemos entender información que se divulga en diversos medios, que proviene de alguna fuente y entendemos como una realidad o la asumimos como verídica. Exacto, súper importante lo que acabas de decir. Ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿no? Bien, Adolfo, ¿para ti qué es una noticia? Adolfo Alarcón, ahí estás. Ya te me fuiste. Buenos días, maestro. Bueno, Sería la divulgación de un hecho, un suceso a través de un medio, en este caso podría ser de comunicación. ok, hecho, suceso. Ya nos han dicho que es una difusión a través de un medio, muy bien. ¿Alguien más a quien le gustaría complementar? Elizabeth Carla, ¿estás por ahí? Buenos días, maestro, ¿me escucha? Sí, claro. Buenos días, ante todo, muchas gracias por compartir conocimiento por estos medios y gracias al instituto también por darnos la oportunidad. No me presenté en su momento, voy a aprovechar. Soy académica y bueno, me encantan estos cursos para aprender un poquito más. Noticia, yo siento que es como una información que se divulga a la población por los medios de comunicación autorizados, porque se supone que deben haber medios de autorización o sí, una autorización legal que les permita a ellos enviar esta información. Y pues eso serían, pero de hechos que se están sucediendo en ese momento. Bueno, para mí sería eso noticia. Ok, muchas gracias, Elizabeth. ¿De dónde nos acompañas, Elizabeth? Perdón. Los saludo desde Chiapas. Tusa Chiapas. Gutiérrez. Ah, qué bonito, un gusto. Sí, Ana Sofía, adelante, Ana. Noticia para mí es la comunicación de un acontecimiento relevante de interés para la sociedad. Comunicación de acontecimientos relevantes, ¿no? Ujú, Muy de bien. interés para la sociedad, así es. ¿Alguien más levantó la mano o escribió algo en el chat que no alcance a ver? Mejor, por favor, tomen el micrófono cuando gusten, salvo que no puedan por alguna razón, no sé, extraordinaria, no hay problema, pero preferiría que tomen el micrófono y se expresen. Saraí de León, ¿estás por ahí? Ok, pero Saraí de León dice, bueno, noticia sería un hecho de acontecimiento que se vuelve relevante para la sociedad, adquiere notoriedad y se coloca en ocasiones en la conversación u opinión pública. Muy bien. ¿Alguien más que le gustaría complementar o expresar, si tiene algún punto de vista diferente, o si alguna vez se había puesto a reflexionar en efecto, ¿qué es una noticia? ¿No? Adelante, Elizabeth. No, solamente me vino la idea de que no nos hemos puesto a reflexionar qué es noticia. Es como la analogía que hacemos con los derechos humanos, ¿no? A veces nos preguntan, vi un video donde les preguntaban qué son los derechos humanos, pero vivimos inmersos, de hecho, vivimos rodeados de
información que fluye, incluso por medios no autorizados. Por eso mencionaba yo mucho esta cuestión, porque tiene que haber una regulación en las noticias de medios autorizados y que sean certificados para que no difundamos mucha información que a veces distorsiona la realidad. Gracias, Elizabeth. Ahorita vamos a ver eso y vamos, cuando hablemos sobre todo de noticias falsas, vamos a insistir un poco esto de los medios autorizados. Alejandra, vi que levantaste la mano. Sí, yo iba a comentar que noticia es aquello que es de interés público. Si no es de interés público, entonces probablemente no es noticia. Aquello que es de interés público. Es bien interesante que ya van varios de ustedes que hablan del interés público, ¿no? El tema es que luego, ¿quién define qué es de interés público más allá de lo que es normativamente público, ¿no? O sea, y si lo que vemos en los medios de comunicación, que no sería formalmente o normativamente de interés público, no sería noticia o no. ¿Y por qué es importante esto, no? O sea, también se trata un poco de que reflexionemos. Hay una cosa que yo no dije, que se me fue al principio, pero que me gusta mucho decir siempre que doy una clase o que me dedico a esto, es que a mí me gusta mucho que pensar en el dar clases, que no me gusta mucho la expresión porque parece que alguien está, sí, tal vez yo estoy dirigiendo un poco la sesión, pero creo que la clase se construye juntos, ¿no? Y en esta cosa de participar en una clase creo que es más importante que las certezas que nos podamos llevar. Sí, de repente hay datos históricos, datos, conceptos, etcétera, etcétera, que hay que aclarar y dejarlos bien, bien claros, ¿no? Pero me gusta más que nos llevemos más preguntas para que podamos reflexionar y que luego construyamos nuestras propias conclusiones, ¿no? O sea, creo que eso es mucho más interesante. Entonces, intentaré un poquito que eso ocurra. Armando, habías levantado la mano. ¿Qué tal? Nuevamente, Armando Costa, su servidor. Quiero comentar que la noticia para mí no necesariamente tiene que ser de interés público o de interés general. Simple y sencillamente puede ser que para algún grupo, incluso un pequeño grupo, un grupo muy reducido de personas, le interese algún tema en específico. Y el hecho de darlo a conocer a los demás, para mí es una noticia. Con esto no quiero decir que le tenga que interesar a todos. Puede ser que a algunos otros no les interese o la noticia o la información, lo que se da a conocer, puede ser que solo le interese a un grupo muy reducido. Para mí eso es noticia. Gracias. Muchas gracias, Armando. Sí, otra vez, Elizabeth, adelante. Sí, lo que pasa es que estaba investigando y si puedo compartir lo que investigué aquí. Claro, por supuesto. Sí, dice que debe de reunir ciertos requisitos. Tiene que ser un suceso de actualidad, un acontecimiento relevante, despertar el interés del público a quien se dirige, debe tener una finalidad divulgativa y bueno, debe de contestar pues 5 preguntas: ¿qué sucedió? ¿A quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Bueno, sí, eso es lo que nos acabas de señalar con las últimas preguntas, es lo que se conoce en el periodismo como la método o técnica de la pirámide invertida, ¿no? Esto significa que cuando ustedes leen una noticia, el primer y segundo párrafo de la nota debe responder a qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, todas esas preguntas, y si quieren la próxima vez que lean con mayor conciencia o después de esta clase, cuando sea alguna pieza, artículo periodístico, nota periodística, idealmente debe responder a qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ese es el modelo clásico del periodismo que intenta, pues, que se ha aplicado en la mayoría de los medios análogos. Sin embargo, también en los últimos años se ha aplicado un modelo que es más literario, ¿no? Que no necesariamente busca responder de entrada al qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, sino que busca proponer una redacción un poquito más, como su palabra lo dice, más atractiva, más narrativa, asumir más que la noticia es una historia. Bien, como hemos visto que algunos de ustedes han expresado, hablamos de la noticia como un hecho, primero como información que es difundida a través de los medios de comunicación. Es decir, asumimos que para que haya noticias o lo que entendemos por noticia en nuestros días, tiene que ver con que se difundan los medios de comunicación. Bueno, ese es un primer punto, ¿no? Ahora yo les preguntaré, ¿qué pasa en una comunidad donde ocurre un evento importante, por ejemplo,
un accidente, un incendio, etcétera, en una comunidad rural, por ejemplo, pero no hay un medio de comunicación que dé fe de ese hecho. ¿Ese acto no sería una noticia para los integrantes de esa comunidad? Adelante, Ana. Sí, sí sería una noticia, porque Tienes el micrófono apagado, Ana. es que se volvió a apagar. Sí, Ujú. sí, yo creo que sí es una noticia, aunque no esté escrita, es una comunicación verbal. Claro, por ejemplo, o supongamos, no sé si ustedes tienen hijos, ¿no? Que ocurre algo en la escuela de sus hijos, algún accidente con un niño, pero nunca se reporta en los medios de comunicación, es algo grave que quizá afecta el desarrollo normal de las clases, ¿no? Sería noticia para quienes están involucrados en esa comunidad estudiantil. Probablemente igual que en la comunidad que les mencionaba, también sea un hecho que sea noticioso para ese grupo, ¿no? Aunque no se reporte en los medios de comunicación. Entonces, el primer punto que tenemos que reconocer es que en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos, ocurren diariamente muchísimos sucesos que no pasan por los medios de comunicación, que no son conocidos, que no los conocemos, porque ningún medio de comunicación lo retomó y no nos contaron sobre ellos. O sea, que ¿para qué es importante reconocer esto? Porque en esta clase vamos a empezar a hablar de noticias, aunque parezca tan evidente decirlo así, pero es importante remarcarlo. Vamos a hablar de noticias como aquellos acontecimientos de los que dan fe los medios de comunicación, ¿sí? Que aparecen en los medios. Eso no quiere decir, por supuesto, que haya muchísimos acontecimientos sociopolíticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, que ocurran en la vida cotidiana, que tal vez deberían, por su impacto, por su interés público, por su afectación a la sociedad, al medio ambiente, a los derechos humanos, etcétera, etcétera, deberían aparecer en los medios de comunicación y no aparecen, simplemente no nos damos cuenta. Entonces, o no nos enteramos de que ocurrieron muchísimas cosas. Entonces, cuando hablemos aquí de noticias, nos vamos a referir, sí, a aquellas narrativas que aparecen en los medios de comunicación, ¿sí? Pero insisto, y esto es súper importante que quede claro, que como un concepto, digamos, que define o que describe la realidad, la noticia también puede, dependiendo del contexto en el que nos ubiquemos, puede referirse también a situaciones que quizás no aparecen en los medios de comunicación, pero que ocurren en algún determinado grupo social o espacio, territorio, ¿sí? De nuestra sociedad y que a veces, y que es relevante para esas personas, pero que a veces no aparecen en los medios de comunicación tradicionales, a veces se puede compartir de boca en boca, etcétera, 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 ¿no? Como suele ocurrir en muchísimas comunidades rurales de este país y del mundo, ¿no? Eso es importante. Entonces, de entrada, reconocer que noticia puede ser un suceso, sí, evidentemente se refiere a un hecho de la realidad social, ¿no? A lo que ha ocurrido en la realidad social, que es compartido por más de una persona, porque si fuera un hecho que no es de la realidad social, pues podría tratarse de una cuestión mental de una persona, es decir, a alguien que se le ocurrió algo en su cabeza y lo escribe, ¿no? Pero eso no sería noticia, tiene que impactar a un grupo de personas en esa realidad social, ¿sí? Para que se pueda convertir un suceso en noticia. Y yo lo acabo de decir ahora, para que se pueda convertir en noticia como la estamos entendiendo aquí nosotras y nosotros, ¿no? Que es como una narración, una construcción que aparece en los medios de comunicación. Y otra vez lo acabo de decir, una noticia, o lo que nosotros entendemos y compartimos, creo, por noticia, no es noticia por sí misma, ¿sí? El hecho per se no es noticioso. Se vuelve noticioso cuando le damos importancia, significado, cuando significa algo. Por eso decía al principio que es muy importante que entendamos a la comunicación, más allá de los procesos, los métodos, los medios, etcétera, etcétera, como un proceso un poquito más abstracto de producción de significado y de sentidos. Entonces, lo mismo, la noticia es un fenómeno comunicativo, ¿sí? La comunicación, digamos que es ese gran marco amplio en el que ocurre la producción de sentidos y significados sociales. Nos contamos todas estas historias sociales. Y las noticias o la producción noticiosa de la que vamos a hablar nosotros ocurre dentro de este marco,
¿sí? Dentro de este marco de nuestras sociedades. Es un proceso y es un producto comunicativo. La noticia, con esto quiero decir, insisto, en que no se trata de reconocer que cualquier hecho, por ejemplo, cualquier hecho que abran ustedes un diario o una página de algún lugar donde ustedes se informen, el hecho per se no es la noticia, es el significado que como grupo social le vamos dando a ese hecho, lo que hace que este hecho, valga la redundancia, se convierta en noticia, se convierta en noticioso. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la noticia no es otra cosa que seguramente habrán oído este término, este concepto ya, que es una construcción social, ¿no? Y si no lo han oído, me gustaría saber si alguien nunca, o qué entienden ustedes más bien, regresaría a esto, cuando hablamos de que algo es una construcción social, ¿qué quiere decir para ustedes? ¿Qué significa eso para ustedes? Dariana, ¿estás por ahí? ¿Qué significa para ti que algo sea una construcción social? Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Una construcción social sería tratar como de inculcar algo a la sociedad para que vaya modificándose, podría decir. Ok, si yo digo que una noticia es una construcción social, ¿qué te dice para ti eso? Mm, Ay, no sé. No Una te noticia, preocupes. no sé cómo sería una construcción social. Bueno, pues es lo que vamos a aprender entonces en la clase de hoy. Muchas gracias. A ver, ya Elizabeth levantó la mano. Adelante, Elizabeth. Pues que la misma sociedad lo crea. Por eso, porque decía que le da un significado. Ya entendí, porque pues al principio cuando me preguntó, pues sí tenía como una idea bastante vaga. Y bueno, tengo una duda. Entonces, ¿no es lo mismo un texto periodístico que una noticia? Más o menos, porque finalmente una noticia es un texto periodístico. Pero no todo por texto. supuesto, hay diferentes géneros dentro del periodismo, hay géneros, ¿no? O sea, tenemos artículos de opinión, etcétera, etcétera. Tenemos una crónica, una reseña, o sea, digamos que una noticia es un texto periodístico, que tal vez el concepto de texto periodístico sería como más amplio y dentro de ese puede encajar un texto noticioso, eso sí. Creo que Alejandra levantó la mano primero y luego Mauricio. Adelante, Ale. Para hablar sobre la noticia que es construcción social, a ver si lo puedo explicar como yo lo entiendo, es como la perspectiva que le estamos dando a cierto hecho, o cómo lo narramos, o cómo lo contamos, y cómo la sociedad lo va adoptando. Por ejemplo, hay medios que no narran la noticia de la misma manera, o con el mismo enfoque para contar la historia. Entonces, muchas veces eso va construyendo noticias o alimentando cierto tipo de historias, y nos olvidamos de otros aspectos de lo que está pasando. Perfecto, Ale, muchas gracias. Mauricio, adelante. Pues es como es como la acción de un acontecimiento, es como la materialización de una realidad, pero que surge a través del pensamiento o de los intereses de un colectivo, de una sociedad. Son como que la configuración que le va dando estructura a un grupo de personas o a un tema un tema político, un tema tecnológico, diversas áreas, ¿no? Siento que es así como que la materialización de diferentes elementos, pero que surgen de la voluntad o de la inquietud o del interés de la sociedad o de la comunidad o de un grupo en particular. Gracias. Gracias, Mauricio. Muy bien. Claudio, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Buenos Sobre días. esta parte de la construcción social, tendría que ver con la idea de que, a diferencia del hecho, la noticia está mediatizada por quien la divulga, es decir, hay un sesgo, hay una aproximación por parte del divulgador o de quien difunde la noticia, que puede o no acercarse a la realidad del hecho, pero que significa que hay un sentido personal en cada uno de estos asuntos.
Muchísimas gracias, Claudio. Muy claro lo que nos acabas de decir. Ahorita voy a utilizar un poco lo que acabas de decir para profundizar, pero exactamente por ahí va la cosa. Elizabeth, ¿querías agregar algo, por favor? Más que nada, me surgen nuevas dudas en base a lo que dice Alejandra, ¿no? Que la construcción social, partiendo de que en el ámbito periodístico la noticia es un texto narrativo, entonces depende del narrador y de cómo narró. Quiere decir que un hecho social pues no cambia, la cuestión aquí es cómo se difunde o cómo se construye dependiendo de los distintos ámbitos, porque puede haber, vuelvo a los medios de comunicación porque es lo más general que hay, ¿no? Un hecho social, pero depende cómo narró ese periódico y hay como cinco portadas de periódicos, pero de distinta forma lo narran, entonces, la construcción, por lo que decía. Por ahí va la idea, Elizabeth, exactamente. Ahí vamos ya construyendo conocimiento, exactamente. Juan Reinaldo, adelante. Gracias, buenos días. Yo considero que al momento de que usted menciona que la noticia es una construcción social, va encaminado a que hoy en día los medios de comunicación es lo que nos lleva al movimiento. Caemos incluso en el exaltamiento, en considerar que las cosas son graves cuando vemos o leemos una nota amarillista, cuando vemos que en todo el mundo se está volviendo a propagar el COVID, volvemos a caer en pánico. Entonces, esas notas son las que están construyendo el actuar de la sociedad, porque es lo que nos está llevando el día a día el conocimiento hacia nosotros, sin siquiera corroborar la veracidad de estas notas y sin importar si son de nuestro interés o no, al momento de que las leemos en los diversos medios de comunicación, en las redes sociales, pues están construyendo la sociedad que somos hoy en día, ya sea buena o mala. Por eso se menciona que una nota es la construcción de la sociedad. Muchas gracias, Juan Reinaldo. Creo que muy bien lo que nos acabas de decir, nada más que te nos adelantaste un poquito inclusive al tema de los efectos de las noticias, ¿no? Y por qué es importante en principio reconocer que la noticia es una construcción social. Entonces, con base en lo que ustedes ya han mencionado, voy a dar un pasito para atrás. Juan Reinaldo nos hablaba un poquito acerca de cómo nos comportamos como sociedad con base en las noticias que vamos leyendo y digamos que esa parte ya tiene que ver con por qué es importante reconocer a las noticias, por qué es importante pensar en las noticias, por qué es importante reflexionar y analizar sobre ellas, ¿no? Como producto político, en este caso. Pero antes de llegar a ese lugar, me gustaría que demos un paso atrás con la pregunta que yo hacía primero y con las dudas que planteaba Elizabeth, que es con esta duda del inicio de Darina, de qué es una construcción social. Entonces, ¿por qué decimos que la noticia es una construcción social, no? Bien, entonces empecemos, yo diría que por uno de los principios, no el único, por supuesto, pero tomemos este punto de partida para decir por qué una noticia es una construcción social. Como yo les decía hace un momento, desde la comunicación entendemos a la noticia como un proceso o un fenómeno que forma parte de la comunicación, ¿sí? No es el único, por supuesto, hay muchos otros tipos, procesos, estrategias de comunicación, pero este es uno importante. Y la comunicación tiene que ver con esa producción de sentido. ¿Qué es la producción de sentido? Cuando ustedes las cosas les significan algo, ¿no? O sea, que puede ser desde una simple palabra que utilicemos, cuando yo digo, no sé, trabajo, ¿no? Seguramente en la mente de cada una y uno de ustedes, este concepto, esta palabra que significa un concepto, va a significar y les va a generar una serie de imágenes, ideas y creencias de qué es trabajo, qué es el trabajo, inclusive qué es el trabajo para mí, ¿no? Y ustedes con base en su experiencia de vida, en su trayectoria, en su formación, en sus creencias, en sus aspiraciones, en su entorno socioeconómico, etcétera, le van a dar un significado a este concepto de trabajo y más aún de su propio trabajo, ¿no?
Digamos que a eso se refiere el darle sentido, el darle significado, la construcción de significado a las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo digo que una noticia es una construcción social, me refiero justamente a lo que mencionaba uno de sus compañeros, que un hecho que acontece en nuestra sociedad no es noticioso por sí mismo. El hecho básicamente es eso, un hecho, algo que ocurrió, ¿no? A menos que sea un hecho súper, un desastre, digamos, que tenga, sí, efectos muy evidentes a nivel material, que digamos esa es otra de las características de la noticiabilidad, que no esté afectando per se a un grupo social de manera directa, ese hecho que puede ser, el hecho puede ser una declaración inclusive, es decir, que algún actor importante del ámbito de la política, la cultura o la economía declare algo, exprese algo, ese es el acontecimiento, ¿sí? Para que tengamos claro que un hecho no solamente se refiere a un acontecimiento material, es un acontecimiento también discursivo, que sale una expresión que ocurre de alguna persona, se convierte en noticia, ¿no? Y se convierte en noticia, ¿por qué? Porque a esas palabras o a ese acontecimiento material, como seres sociales, le damos un significado, significa algo para nuestro grupo social, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Eso, para decirlo en términos muy simples, a eso se refiere la construcción social. Por eso la noticia es una construcción social, porque lo que nosotros vemos como noticia ha sido significado, se le ha dado un sentido, ¿sí? Existe una interpretación de eso que sucedió, o sea, algún sujeto o grupo de sujetos interpretó ese acontecimiento y le dio un significado, ¿sí? Nosotros como seres sociales, por eso voy a seguir insistiendo con esto, entendemos a la comunicación como producción de sentido, porque para que algo tenga sentido, valga la redundancia, lo tenemos que interpretar primero. O sea, tenemos que conocerlo, darle un significado. En otras clases he dado un ejemplo muy simple. O sea, piensen en una palabra y les digo, piensen en roca. Piensen en una roca, ahora mismo. Y seguramente si yo voy y le pregunto a cada quien, la roca en la que cada quien pensó es diferente. O sea, tiene una forma diferente, un tamaño diferente, una textura diferente. O sea, interpretaron con el uso del lenguaje que es una roca, ¿sí? Tal vez es muy burdo el ejemplo que estoy dando, pero a eso nos referimos con esto de la construcción del significado y de la construcción social, a darle sentido a las cosas, a darle significado a las cosas, que para que algo exista como producto social, lo tenemos primero que interpretar con toda la subjetividad que eso implica y generarle ese significado, ¿sí? Entonces, algo que vemos como noticia primero, es noticia porque alguien interpretó ese hecho, esas palabras, esa opinión, y después, como nos decía Alejandra, lo construyó, o sea, y utilizó una redacción, tomó una parte por ejemplo, cuando hay una entrevista banquetera, por ejemplo, que entrevistan a alguien en la banqueta y le hacen preguntas a los periodistas. No todo lo que ocurrió o de lo que se preguntó aparece en la noticia, o si inclusive si hay un accidente y hubo, no sé, un choque y explotaron dos coches en un bulevar de una ciudad X. No todos los detalles completos de ese hecho aparecen en el texto. Y cuando lo vemos, como nos decía Elizabeth, en diferentes medios de comunicación, probablemente van a tener un encabezado distinto, van a empezar de un modo distinto, y la descripción que se hace de ese hecho probablemente también va a ser distinta. Pueden que haya puntos en común, pero hasta las palabras que se utilizan, el tono del lenguaje que se utiliza puede ir cambiando de un medio a otro medio, ¿no? Si es un medio más amarillista, inclusive va a utilizar un tipo de imágenes, un tipo de lenguaje. Si es un medio más, digamos, serio, conservador, va a tener otro tipo de lenguaje. Entonces, la noticia es una construcción social en dos sentidos, para ir. Uno, desde cuando hay una interpretación humana de ese hecho. Yo interpreté algo que ocurrió, le di un sentido. Ahí ya está una construcción social, ¿no? Luego, a eso se refiere, digamos, esa es una de las dimensiones de la construcción social. Y la segunda es que en efecto se trata de un producto construido con el lenguaje, en este caso, a través del proceso comunicativo. Es decir, yo interpreté, voy a seguir poniendo el ejemplo de un accidente de coches en el bulevar de alguna ciudad. Yo como periodista voy o leo el parte policiaco de ese accidente, interpreto, veo, hago una descripción, una narración de lo sucedido, describo aquello que ocurrió.
entonces utilizo un lenguaje, ¿sí? El lenguaje no es otra cosa que un montón de símbolos y de signos que a través de la historia y de la cultura humana le han sido atribuidos a diferentes objetos, situaciones, personas, etcétera, etcétera. Para que esto quede claro, por ejemplo, una taza como la que yo tengo en mi mano, no es, se llama taza porque sí, en algún momento de la historia y de la cultura, alguien determinó a través del uso del lenguaje que este objeto se le iba a denominar taza. Y ahora nosotros, esto nos sirve para organizar nuestras estructuras mentales, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestra interacción. Y sabemos que cuando yo digo taza o vaso, me refiero a un objeto determinado. O cuando digo mesa, silla, etcétera, ¿no? La silla puede tener miles de formas, materiales, etcétera. Pero hubo en algún momento un concepto que se utilizó para denominar ese objeto, ¿sí? Entonces el objeto per se no es el que da el nombre, ¿no? Sino que es la historia, la cultura, la que ha hecho que hemos de denominar así los objetos. Y con base en esta denominación simbólica, hemos ido construyendo el lenguaje con el que los seres humanos nos comunicamos. Y a través de este lenguaje es que producimos, por ejemplo, en este caso, las noticias, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, esa es otra dimensión de la construcción social. O sea que alguien significó y construyó a través del lenguaje una narración. Y además, como nos decía ahorita también Elizabeth, por ejemplo, en el campo deóntico del periodismo se determinó que para que un texto sea noticioso debe responder a determinadas preguntas, que es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué. Entonces, cuando ya utilizo esta técnica construida por los seres humanos, evidentemente estoy, digamos que es como un procedimiento para manufacturar un producto, en este caso, el producto noticia, ¿sí? Digamos que ahí tenemos ya esas dos dimensiones de por qué la noticia es una construcción social. Una, por su significación, y dos, porque para elaborar el texto per se, hay que usar un procedimiento, ¿sí? Se utiliza un procedimiento. Y para esa elaboración hay que utilizar, pues, criterios. Criterios que son definidos por, en este caso, un grupo, si hablamos de las noticias que se difundan en los medios de comunicación, por un grupo profesional que determinó que un acontecimiento o un suceso social, o sea, de nuestra sociedad, que cumple determinados requisitos, se va a convertir en noticia. ¿Vamos más o menos claros hasta ahí o estoy liándolo mucho? Si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta, desacuerdo, crítica, lo que sea, por favor, adelante, Mauricio. No, me parece muy explícito, muy concreto. La verdad es de que el asunto me parece que es en torno a esta construcción, en torno a los actores que intervienen, que a fin de cuentas, ¿no? Como usted lo comenta, es el proceso de comunicación, pero enfocado específicamente a una eventualidad mucho más social, una eventualidad con un impacto que pudiera ser positivo o que tuviera un grado de lesividad determinado en un escenario o en un ámbito muy, muy concreto, ¿no? Que en este caso, pues, es el periodístico. Y sobre todo, entendiendo también cada uno de esos elementos en el entorno político. Quizás allí los componentes son mucho más especializados o se podrían observar con mayor claridad, ¿no? ¿Quiénes son cuál es el constructo? ¿Cuál es el elemento final? ¿Cuál es el elemento que inclusive puede tener evolución o desarrollo en esa noticia? Gracias. Gracias, Mauricio. En efecto, ¿no? Yo ahorita empecé como intentando conceptualizar para que todos tengamos esa misma base, ¿no? De qué entendemos por la noticia cuando estamos hablando. Por supuesto, después esto hay que llevarlo al campo político electoral, ¿no? ¿Qué es noticia en el campo político electoral? O sea, ¿cuándo algo es noticia? ¿No? Y por qué las cosas que ocurren en el campo político electoral suelen ser noticia. Alguien decía al principio que debe ser de interés público, o sea, idealmente debería ser de interés público. Sin embargo, pues vemos en los medios de comunicación muchísimos textos periodísticos que nos venden como noticia que no sabemos si en realidad son de interés público. Por ejemplo, la ruptura de Shakira y Piqué, ¿no? O sea, ¿es de interés público? O sea,
o sea, de verdad me gustaría escucharles porque es súper importante, ¿no? Porque luego somos muy formales en nuestro pensamiento y en nuestras definiciones académicas y demás, pero luego lo que ocurre en la realidad es distinto. Entonces, o sea, este tema es de interés público y sin embargo ha sido uno de los asuntos de mayor cobertura noticiosa y de mayor lectura y de mayor información en los últimos días, ¿no? Después, sobre todo, del lanzamiento de la canción de Shakira, la última. Entonces, ¿eso es noticia o no es noticia? ¿Quién? Adelante, Alejandra. No voy a decir sí o no, porque creo que puede verse desde diferentes puntos de vista. Yo he leído a algunas compañeras periodistas que tengo en redes sociales que han empezado a publicar análisis sociales sobre este choque que están teniendo estas dos personas famosas, sobre cómo ha cambiado, como sobre cómo debe cambiar ciertos aspectos sociales que tenemos como muy incrustados sobre cómo vivimos las mujeres los duelos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita es como chisme, pero en un futuro puede ser que cambie o modifique ciertos aspectos sociales. Digo, ahorita nosotros decimos Shakira y Piqué, pero hace mucho tiempo a lo mejor fue Victoria y Alfredo, o Enrique Tudor y Ana Bolena, ¿no? Entonces, creo que es más profundo que el rompimiento del futbolista y la cantante. Va a ser en un futuro más profundo que solamente eso. Bueno, y además tenemos ahorita un contexto social, algo que dijiste está súper interesante, ahorita vamos a ver por qué. Ana Sofía, adelante. Gracias. Bueno, a mí no me parece que sea una noticia, ¿no? Porque eso se ve a cada día, ¿no? En donde quiera, en cualquier rincón del mundo. Entonces, no me parece una noticia, no es una novedad las rupturas matrimoniales. Más bien yo aquí, y esto no es reciente, esto ya lleva algunos meses, yo aquí veo más bien intereses económicos, mercadotecnia, ¿sí? Porque el duelo ya pasó, el duelo ya lleva buen tiempo de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, ahorita ya más bien le están dando ese sentido de mercadotecnia para lucrar con eso, ¿no? Porque saben que están en la mira de ahora sí, de todo el mundo. Dicen, bueno, vamos a sacarle provecho, ¿verdad? Vamos a sacarle provecho económico y ya, ¿no? Pero realmente yo creo que todas las personas, no necesitamos el ejemplo de Shakira y de Piqué para construirnos, ahora sí que ni moralmente, ni socialmente, ni que la mujer tenga que, a raíz de esto, empezar a reflexionar acerca de su situación, de divorciada, o de madre jefa de familia. No, o sea, esto ya es un sentido, económico. Yo así lo veo. Muy bien, Ana Sofía. Bueno, creo que son varias cosas interesantes. Mira, una a nivel psicológico, digamos, el tema del duelo, por ejemplo, que no nos vamos a meter ahí porque no va a ser una clase, pero puede ser que la noticia para mí en este momento es el duelo de Shakira. O sea, está poniendo, o sea, y en términos de la psicología, algunos pensamos que pueden llevar ya unos meses que rompieron, pero un duelo hay personas que lo superan en una semana, hay personas que llevan un mes, hay personas que llevan un año o más tiempo. O sea, cada quien va a saber por su propia situación. Esa es una cuestión, ¿no? Lo otro, que hay lucro evidentemente, ¿no? Y lo otro es, ¿por qué tú lo decías? O sea, rupturas matrimoniales ocurren yo creo que todos los días, ¿no? Y rupturas de pareja. Entonces, ¿por qué esta ruptura se convirtió en noticia y por qué ha generado tanto interés, ¿no? Acabas de decir un elemento bien interesante, que hay dos personas consideradas famosas. Entonces, digamos que para adelantarnos un poco al siguiente tema, que es el que tiene que ver con el nombre de estas clases, o sea, un elemento de la noticiabilidad, es decir, de lo que hace a un suceso noticioso, tiene que ver con quiénes están involucrados y qué impacto tienen en la sociedad, ¿no? Porque per se no es un asunto de interés público, el asunto en términos formales, la ruptura de Shakira y Piqué. Sin embargo, son personas que tienen una actividad, que tienen un impacto. Bueno, el concepto de interés público tiene, como ustedes son abogados la mayoría más que yo, y deben saber que hay un concepto de lo público en el derecho, y otra cosa es que mi actividad, como es el caso de un cantante, actriz o lo que sea,
tiene impacto en el público, en la audiencia. Entonces, son como dos aspectos diferentes, pero en términos, digamos, de derecho, pues no es que sea un hecho de interés público, pero sí son personas que tienen impacto en el público, en lo público y son conocidas, entonces por eso se convirtió en noticia. O sea, para traer esto al tema inicial, hay una interpretación de que lo que les ocurre a esas personas le interesa al público, a la gente, entonces es noticiable, o sea, es noticioso, ¿no? Porque si diéramos o construyéramos noticias de cada ruptura, de cada pareja que ocurre en nuestra sociedad, pues no nos alcanzarían ni las páginas de los medios digitales ni de los medios impresos para redactarlo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, que sí, Ale decía algo muy importante, ¿no? O sea, que hay un contexto social y político y cultural en este momento en nuestras sociedades sobre el empoderamiento femenino, sobre la paridad, sobre cómo y no me gusta el término, debería una mujer de llevar a cabo un duelo, una ruptura. O sea, hay una idea social muy establecida y en este caso, aunque es una banalidad aparentemente lo que Shakira está haciendo, yo creo, desde un punto de vista así más sociológico, no lo es. O sea, está cuestionando un modo de llevar a cabo algo que es sí del plano íntimo privado, pero lo está exponiendo, ¿no? Alguien que tiene impacto en el público. Entonces, tal vez ahorita no lo alcanzamos a ver así tan claro, pero sí es una cuestión que tiene un peso en cómo socialmente estamos ahorita tratando los temas de paridad, de igualdad, de deconstrucción de la masculinidad, de etcétera, etcétera. O sea, hay un tema ahí que sí es de fondo, ¿no? Sobre cómo históricamente la sociedad, no solo a las mujeres, también a los hombres, cómo la sociedad nos ha dicho que estas rupturas se tienen que llevar a cabo, ¿no? ¿De qué forma? Y es bien interesante porque esta misma semana yo he podido ver en los perfiles de personas que conozco o que sigo, frases como, quiero compartirles que hoy acabo de terminar con mi pareja. Y decía, ah, caray, ¿esto es un efecto Shakira? O sea, y no vi por lo menos dos que fueron coincidencia y no eran broma, porque escribí para preguntar, no, es que acabamos de terminar. Dije, y yo no pregunté más, nada más pregunté si era real, porque dije, a lo mejor es algún trending de estos nuevos de las redes, ¿no? Y vi a dos personas o sea, que son dos personas de la vida cotidiana común como nosotros, ¿no? Que se dedican, una de ellas trabaja en una organización de la sociedad civil y otra de ellas trabaja en una institución pública, aunque sus cuentas no tienen que ver con sus trabajos, pero estaban haciendo público que terminaron. Y dije, ¿qué onda con esto? O sea, es un nuevo fenómeno social que ahora vamos a ventilar de este modo, o anunciar de este modo como uno de estos. No lo sé si es un efecto o no todavía. O sea, habrá que esperar para ver y analizarlo, pero sin duda lo que está ocurriendo con este efecto Shakira Piqué tiene que ver con que tenemos medios de comunicación que antes no teníamos, ¿no? Que son las nuevas tecnologías de la información y que también esto genera otro tipo de conductas sociales, como nos decía hace un rato, se me fue el nombre, perdón, no te veo ya, Juan Reinaldo, ya. No lo sé si es ya un impacto inmediato o no, nomás es un trending, no lo sé, pero de que hay un fenómeno de fondo sobre cómo se debe llevar a cabo, de hecho, cómo debe ser la vida privada, pues es una construcción social también, está construido históricamente de un modo determinado. Bien, Mauricio, adelante. Gracias. Estaba considerando que efectivamente, pues es una noticia porque según ahorita los elementos que estábamos viendo, pues es un grupo de sujetos que está interpretando este fenómeno. Quizás no solamente el contenido de esa canción o todos los elementos que posee. Sin embargo, pues el impacto que va a tener tanto en el entorno sociopolítico y todo el impacto que está teniendo en diferentes grupos, atendiendo pues a diversas áreas, quizás de discursivas. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí, como decía, ¿no? Sí es una noticia porque pues ya tiene un significado, yo creo muchísimos significados, además de que están abanderando la victimización de ese fenómeno o de todos los fenómenos que tiene, ¿no? Los contrastes. Entonces, creo que ese contraste, pues prácticamente pudiéramos estar cayendo en un entorno
de minorías y mayorías, ¿no? De excluidos y de pertenecientes a una clase social, porque pues allí está materializando mucho esa categorización. Gracias. Bueno, hay otro elemento que acabas de añadir ahorita, Mauricio, que es el de la clase social, ¿no? O sea, el de y para no hablar de clase social, hablamos de una élite más bien, ¿sí? De individuos. Entonces, también cuando tenemos, individuos de élite, ¿sí? Que son pues famosos, que tienen un impacto en la sociedad, que les ocurre algo, les estamos dando una importancia como sociedad a ese tipo de sujetos y personas, ¿sí? Voy a insistir en lo que decía Ana Sofía, o sea, una ruptura matrimonial per se, de cualquier individuo común y corriente que no tenga esas características, no va a alcanzar tal impacto, ¿no? Entonces ahí no sería noticia, pero cuando la significamos, la interpretamos, le damos un valor social, alcanza otra dimensión y ocupa otro espacio, inclusive en el diálogo o en la conversación pública, ¿no? Alejandra nos decía hace un momento, algunas de sus amigas periodistas están haciendo análisis sociales, reflexiones sobre el empoderamiento de la mujer, sobre cómo debe llevarse a cabo. Hay quien dice que Shakira se hace la víctima, quien dice que se empodera, etcétera, etcétera. O sea, también depende, o sea, inclusive en un análisis académico, y esto lo debe saber, no es neutro, nada de lo que está ocurriendo es neutro, o sea, eso es el tercer punto que quería llegar a tocar, ¿no? Las noticias nunca son neutras, jamás, porque requieren de una interpretación. O sea, el hecho per se nunca lo vamos a ver reflejado, valga la redundancia, fielmente en un medio de comunicación o en cualquier plataforma sociodigital. Nunca. O sea, aunque se trate inclusive de un video o de una foto. ¿Por qué? Porque el video y la foto fueron tomados de un ángulo determinado, recortando literalmente un espacio de la realidad del que fue captado y dejando fuera un montón de elementos y de contexto. Entonces nosotros solo vemos una pequeña porción de aquello que estamos viendo. ¿A qué voy con esto? Que aunque la noticia sea una construcción de la realidad, no es de toda la realidad. Es de un pedacito nada más, de una narración. O sea, si yo narro algún evento, algún suceso, y podemos usar si quieren el ejemplo de Shakira y de Piqué que se convirtió en noticia. O sea, no sabemos el contexto de su relación, no conocemos sus dinámicas, no conocemos sus procesos, no conocemos sus fallas, sus aciertos, o sea, no tenemos ni idea. ¿Sí? Solamente sabemos de una parte muy, muy pequeña de lo que ocurrió. Entonces, ese ejemplo lo podemos llevar a cualquier otro acontecimiento social, político, electoral. Y vamos a ver que cuando leemos una noticia, ya sea incluso leída, o vemos una imagen, o vemos un video, no vemos completamente lo que ocurrió. Vemos solamente un extracto, una cosa pequeñita. Entonces la noticia es una porción de la realidad nada más, ¿sí? Y tampoco es neutra, o sea, se capta, se narra desde un lado, se capta la imagen desde un lado, o el video se capta desde un lado, desde un ángulo, excluye elementos, ¿sí? Entonces, que no es como que necesariamente algo per se negativo, ¿no? O sea, es necesario, nosotros mismos en nuestras interacciones sociales diarias, cuando hablamos con, no sé, nuestra familia, hermanos, pareja, colegas de trabajo, excluimos cosas, porque no podemos contar todo, inclusive si nos sucedió algo muy importante, vamos a dejar, cuando se lo contemos a alguien, vamos a dejar fuera elementos, porque necesitamos hacerlo por una cuestión de pragmatismo, por una necesidad básica de comunicación. Imagínense que alguien me dice, oye, ¿cómo estuvo tu día, no? Al final del día. Imagínense que yo les contara mi día, si para contarlo completo tendría que llevarme las 24 horas. Entonces necesitamos ser más pragmáticos, necesitamos ser más sintéticos, simbólicos, y solo contamos aquello que consideramos relevante. Y eso que consideramos relevante, otra vez, es una interpretación nuestra de que eso es relevante. A lo mejor le puedo contar yo al final del día a mi pareja o a mi mamá, quien sea, no, es que fulanita me dijo que soy no sé cuánto. O sea, a lo mejor fulanita te dijo 1000 cosas más, pero tú te quedaste con esa parte y es la que tú cuentas, ¿no? Lo mismo ocurre con las noticias. Los medios de comunicación reportan una parte pequeñita de aquello que sucedió. Entonces, una noticia jamás es neutra y jamás da cuenta de la totalidad de aquello que está diciendo.
Mauricio, habías levantado tu mano también. No, ya no. Ah, ok. Entonces, esa es otra cosa súper importante a tener en cuenta, siempre. Como vamos viendo, vamos construyendo la idea de noticia como algo interpretado, analizado, que se produce desde un lado, o sea, que no cualquier hecho per se va a ser noticioso. Vale, esto nos lleva, por supuesto, a empezar a que les deje una tarea que no es obligatoria, pero que estaría padre que la hagan hoy. O sea, no sé si acostumbran a leer diarios todavía. Entiendo que no necesariamente en papel, pero sí en las plataformas digitales. Entonces, intenten, por ejemplo, de los medios nacionales, para que todos podamos ver los mismos, o, intenten buscar en ese mismo diario hoy un mismo hecho que hayan reportado. Puede ser, se me ocurre, el Universal, Milenio, La Jornada, si tienen acceso a Reforma, o alguna plataforma digital como Sin Embargo, o alguna otra que ustedes puedan recomendar, ¿no? Intenten encontrar en esos diferentes medios la noticia o el texto noticioso sobre un mismo tema, asunto, acontecimiento, declaración. Y vamos a ver, que me cuenten mañana cuáles eran las similitudes que encontraron y cuáles fueron las diferencias. Pueden hacer una tablita muy simple con qué tenía de similar esto en Reforma o con La Jornada, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué sí había similar? ¿Qué no había? ¿O cuál era la diferencia más marcada, ¿no? O de plano si eran interpretaciones distintas. Entonces, estaría muy padre que puedan hacerlo para que veamos un poquito muy prácticamente esto que hemos estado hablando hoy, que es como la base del tema de por qué el periodismo es una actividad política y por qué las noticias son un producto político, ¿sí? Y por qué es importante pensarlas, reflexionarlas, analizarlas, ya sea como actores que producimos noticias o como ciudadanía simplemente que leemos, interactuamos con los medios de comunicación. Entonces, esa es la tarea para mañana. Sí les voy a preguntar, evidentemente, que vieron, que leyeron, o si alguien prefiere hacer el ejercicio con algún medio local que dio cuenta de un mismo acontecimiento, pues está perfecto, ¿no? Pero tal vez para que tengamos toda la base común pueden ser estos medios nacionales, ¿no? Pero si alguien prefiere hacer el ejercicio con de 3 a 5 medios locales, háganlo, por favor. Es importante, creo que de algún modo, de manera casi automática, inconsciente, lo sabemos. O sea, tenemos esta idea de que está esto ahí, ¿no? De que cada medio tiene su línea. Ya hemos escuchado estas cosas de que cada medio tiene su línea editorial, etcétera, etcétera. Pero una cosa es ir a verlo y comprobarlo, y de verdad, hagamos una tabla, medio tal, mismo asunto, diferencias, similitudes, porque lo hacemos más sistemático. Entonces nuestro análisis tiene un poquito más de claridad, ya no queda solamente en la suposición, ¿no? Y al hacer esto, intenten responder las preguntas que nos hacíamos al principio, que es qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Vamos a ver si el medio da cuenta de estos elementos. O sea, si nos dice qué ocurrió, qué, quién estuvo involucrado, cómo ocurrió, el cuándo ocurrió, el dónde ocurrió, y vamos a ver si tiene también un por qué ocurrió, si trae una explicación de por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron, ¿sí? Bueno, esa va a ser como la primera tarea para mañana, que va a ser importante para que sigamos avanzando en esta segunda parte de qué es noticiabilidad, ¿no? Y un poco ya pues lo hemos avanzado, ¿no? Implícitamente. O sea, la noticiabilidad se refiere a aquellos factores o condiciones que hacen que un determinado acontecimiento social se convierta en noticia. ¿Sí? ¿Qué factores ocurren? ¿Qué factores intervienen para que algo se convierta en noticia? Ya hemos dicho de algún modo que el hecho de que haya actores o personas de élite convierte algo en noticia. A veces la proximidad geográfica en la que ocurre un accidente
o un acontecimiento lo convierte en noticia. Por ejemplo, imaginemos que ocurre un huracán en medio del desierto y donde no hay ninguna persona y nadie lo ve y nadie sabe. Lo sabemos por los monitores, por los radares, por las estaciones meteorológicas, etc. Y ocurre una intensidad, no sé, voy a decir cualquier cosa porque ignoro bien cómo se mide esto de la intensidad de los huracanes, pero imaginemos que tiene una intensidad de 9, por ejemplo, muy alta. Y en el mismo momento ocurre otro huracán de una intensidad de a lo mejor 3 en nuestra ciudad. Y este de 3 sí sale en las noticias, pero el de la intensidad 9, que fue más alta, no sale en las noticias de los diarios. Entonces, ¿qué elementos intervinieron para que uno y otro acontecimiento similar, un fenómeno, digamos, natural similar, sí haya aparecido en las noticias y el otro no? De entrada podemos decir varios elementos. Uno, que el otro que fue de menor impacto, que ocurrió en mi ciudad, pues ocurrió en mi ciudad, en la ciudad cerca de mí, hay una proximidad geográfica y tal vez, no sé, derribó algunos árboles, ocurrió alguna cosa así. Y el que ocurrió en medio del desierto, pues nadie lo vio, nadie le afectó, no pasó nada, o sea, estaba lejos del grupo social, ¿sí? Entonces, la proximidad física, geográfica de los acontecimientos también importa para que se conviertan en noticias, ¿sí? Tienen un significado distinto, ¿no? Porque afectan o pueden afectar inclusive nuestra integridad. Entonces, si ustedes acostumbran a informarse, la próxima vez que vayan a leer un texto de periodístico, pueden intentar ver qué elementos hay en ese texto que lo hizo convertirse en noticia. A lo mejor es que la persona que aparece, a lo mejor es dónde ocurrió, a lo mejor es el impacto negativo que tuvo, o sea, las afectaciones, los daños materiales que se generaron o que se podrían generar, ¿no? También, porque a veces es lo que efectivamente algo se convierte en noticia porque efectivamente ocurrió, o hay veces que algo se convierte en noticia porque podría ocurrir inclusive, o podría generar un impacto, ¿sí? No siempre es porque algo ocurre que se vuelve como una noticia súper importante. Y puedo poner el ejemplo de un huracán, o sea, un huracán se convierte en noticia, por ejemplo, porque este fenómeno se va acercando a las costas y porque podría generar destrucción de tal y cual infraestructura. O sea, no ha generado nada todavía, no ha generado ningún daño, pero proyectamos que podría generar daños. Entonces, las consecuencias potenciales de un acontecimiento hacen que se convierta en noticia. Si hablamos en el campo político electoral, por ejemplo, cuando hay una encuesta y alguien va de la delantera y nos dicen que el candidato o candidata tal es fulanito, y entonces nos indica la encuesta que potencialmente podría ganar la elección, hay una proyección, un significado, ¿sí? Se le está dando una importancia determinada. Entonces, hay otro elemento que hace que un evento se convierta en noticia. Como vemos, todos estos elementos que hacen que algo se pueda potencialmente convertir en noticia son finalmente subjetivos, ¿sí? O sea, dependen de la interpretación social. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto voy a ir concluyendo. Que un poco es lo que he estado insistiendo, porque creo que es la idea que me interesa con la que nos quedemos, que el periodismo no es una actividad neutra, que las noticias o los textos noticiosos no son productos neutros, ¿sí? Han sido, primero que nada, seleccionados, interpretados, elaborados de una forma determinada por un grupo de personas, ¿sí? Y luego nos los han presentado como noticias, los han puesto a circular en el espacio público de determinados medios de comunicación como un hecho relevante. O sea, alguien previamente tuvo el poder de seleccionar ese acontecimiento, de interpretarlo, de narrarlo, de darle un significado y después además nos dice a la sociedad que aquello es importante, ¿sí? Y que nosotros, con base en eso que alguien previamente seleccionó, nos informaremos, nos enteraremos, le daremos también un significado a aquello de lo que nos está contando, ¿sí?
Entonces, como ven, es una cadenita. Lo que nosotros leemos no es un producto, digámoslo así, primigenio, esencial. O sea, es un producto que previamente ya ha sido elaborado, interpretado, que ha pasado por un proceso de construcción y de producción. ¿Estamos claros con eso? ¿De acuerdo con esa parte? Entonces, pues no es un proceso, no es un producto neutro, es un producto que nosotros deberíamos de ver con cierta cautela o lo que se llama ojo crítico, ¿no? O sea, decir, ¿por qué este texto me dice lo que me está diciendo? ¿Desde dónde me lo está diciendo? ¿Y qué impactos puede tener en mi entorno social esto, ¿no? Digamos que eso sería como un análisis básico para empezar a ver las noticias. Vale, dicho esto, y creo que avancé más de lo que yo pensé que podía aguantar, hasta hoy lo vamos a dejar por aquí. Les encargo mucho la tarea para mañana para que podamos seguir platicando en esta cuestión de la producción noticiosa y que podamos también empezar a vincularla más con las nuevas tecnologías, ¿no? Y empezamos a hablar, sobre todo, a mí me interesa que hablemos mucho de las noticias falsas, ¿no? Y de por qué en entornos sociodigitales algunos temas son noticias y en medios análogos otros temas no son noticias. Entonces, para que reflexionemos sobre esos temas. Elizabeth, adelante. Que se podría repetir otra vez la tarea. La tarea era que analicen, por favor, por lo menos, que busquen un acontecimiento o alguna noticia que haya aparecido el día de hoy en por lo menos 5 medios diferentes, ¿no? Pueden ser 5 medios nacionales, si quieren, o 5 medios de su localidad, o sea, ya sean estatales o de plano locales. Pero busquen entre 3 y 5 y que den cuenta del mismo acontecimiento, ¿va? Para que mañana más o menos veamos esta cuestión de la interpretación, de la producción, del ángulo, de qué realidad nos venden, ¿no? Y que anotes, por ejemplo, hagas una tablita con los 5 medios y anotes las similitudes, cuáles son los puntos similares y los puntos diferentes que tienen el reporte en cada uno de estos medios. Y mañana conversamos sobre esto, ¿vale? Bueno, les agradezco mucho su atención. De nuevo me disculpo por salir un poquito antes, pero es necesario para mí. Gracias por su comprensión. Que tengan un día muy bonito y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Cuídense Hasta mucho. mañana. Gracias, Compañeras, compañeros. Gracias, hasta mañana.